tampoco de forma amable. No, era la burla de una especie que creían inferior. El dominio Trex y la ascendencia Valari, dos superpotencias estelares más antiguas que nuestra historia escrita, miraban a la humanidad como un niño observa a las hormigas. Y cuando llegaron, no vinieron a comerciar ni a hablar. Vinieron a repartirse la tierra como carroñeros despedazan un cadáver. Todo comenzó con las naves Valari apareciendo en órbita, masivos obeliscos de piedra negra y oro. Su idioma irrumpió en cada frecuencia que teníamos, diciendo una sola cosa: su mundo está ahora bajo el dominio de la ascendencia. Obedezcan o desaparezcan. Un día después, naves de guerra Trex saltaron a la órbita baja sobre Asia. No estaban allí para liberar. Estaban allí para tomar lo que los Valari aún no habían reclamado. Para ellos, solo éramos un rincón olvidado del espacio, un primitivo punto azul lleno de prescindibles. Las dos armadas no esperaban resistencia, no de los humanos, no de una especie que aún sangraba por guerras internas, pandemias y el colapso climático. Pero no tenían idea de lo que habían tocado. No nos habían estudiado lo suficiente. No entendían en que nos habían convertido siglos de guerra, opresión, supervivencia y rabia. No habían visto las ruinas de Dresde. No habían caminado por los cementerios de Ruanda. No olieron Hiroshima en el viento. No sabían lo que hacemos cuando no nos queda nada más que los dientes. El primer error ocurrió sobre Koble. Un destructor Trex, esbelto y arrogante, comenzó a cosechar gente como si fueran animales. Arrearon a los aldeanos a campos de contención para estudiar nuestra biología. Ganado rural, lo llamaron. Excepto que una de esas aldeanas era la teniente Isa Rahmani, una ingeniera de combate retirada del ejército estadounidense con piernas cibernéticas del frente africano. Había enterrado a una hija después de los disturbios de Sao Paulo. No le quedaba nada que temer. Así que esperó. Dejó que vinieran. Cuando el campo se activó y los drones de contención flotaron bajo, metió la mano en la tierra, más allá de viejas piedras, y activó el grito de cobalto que ella misma había enterrado. Era un arma ilegal. Una sola explosión frió cada pieza de tecnología alienígena en un radio de 4 kilómetros. La nave Trex se estremeció, gritó y se desplomó en las colinas en una tormenta fundida de sangre y llamas. Ese momento desencadenó algo global. Dejamos de correr. En cuestión de semanas, algo extraño sucedió. En todo el mundo, grupos de humanos, soldados, hackers, ingenieros de chatarrerías, esquímicos de cárteles, revolucionarios de la vieja escuela, comenzaron a formar redes. No esperaron a los gobiernos. Los gobiernos ya se habían arrodillado o habían desaparecido bajo el bombardeo alienígena. Esto era otra cosa, algo más antiguo. Lo llamamos Proyecto Cinderborn. El Proyecto Cinderborn no tenía líder. No lo necesitaba. Su código se extendió a través de satélites abandonados, transmisores alienígenas robados, radios de onda corta enterradas en chozas de barro. Cada señal llevaba 3 palabras: devolvemos el mordisco. Lo que los alienígenas no entendían era esto: no necesitábamos un ejército formal. No necesitábamos flotas ni armas de fusión. Teníamos dolor. Teníamos rabia. Teníamos miles de millones de mentes entrenadas en una cosa: la supervivencia. En Nuevo México, un equipo de exingenieros de la NASA hackeó el nodo de comando Trex usando una consola Atari y cristales de datos Valari robados. En Ghana, un mecánico ciego llamado Kwame convirtió drones de guerra alienígenas en bombarderos suicidas que cantaban en Yoruba antes de explotar. En Mongolia, viejos batallones de tanques volvieron a rodar, fusionados con aleaciones alienígenas robadas y pintados con calaveras. Por todo el globo, los humanos convirtieron el mundo en una trampa. Cada calle un laberinto. Cada ciudad un arma. Cada alcantarilla una tumba esperando abrirse. Todavía no nos tomaban en serio. Aún no. Pero entonces ocurrió la batalla de la sombra de Titán. Y 2 armadas aprendieron como los humanos dicen no. Nadie sabe quién dio la orden. Quizás provino de un búnker bajo los Alpes. Quizás de un satélite encriptado que aún orbitaba sobre Brasil. O quizás no hubo orden en absoluto. Solo 1000 planes susurrados colisionando en un único momento de desafío. Sea cual sea la verdad,
Una cosa es cierta. La batalla de la sombra de Titán no comenzó. Estalló. Titán, la luna más grande de Saturno, era donde la ascendencia Valari había construido su puesto de mando avanzado. Una fortaleza erizada de cristal oscuro y acero alienígena flotaba justo sobre sus lagos de metano, brillando débilmente bajo los anillos de Saturno. La llamaron Visari Prime, un símbolo de dominación, la marca de la conquista. Para ellos, la Tierra ya estaba anexionada. Visari no era un campo de batalla. Era un trono. Hasta que los humanos lo convirtieron en una fosa común. El ataque comenzó con estática. Así es como la mayoría de las naves Valari lo describieron en sus últimos registros. Si es que esas cajas negras alguna vez llegaron a sus mundos natales, cosa que no hicieron. Un momento, comunicaciones tranquilas entre drones exploradores y las torres de control de Visari. Al siguiente, un antiguo artefacto humano gritando en cada frecuencia. Esto es por Alepo, por Fallujah, por Bristol, por Flint, por cada vez que nos llamaron primitivos. Luego, silencio. Luego el cielo se resquebrajó. Del lado oscuro de Titán, oculto en la sombra de Saturno, emergió un enjambre. No eran naves estelares. Al menos no como los alienígenas entendían las naves estelares. Eran monstruos de Frankenstein, naves construidas por humanos a partir de cargueros marítimos soldados, escombros de estaciones espaciales y satélites destripados. Sus motores gritaban como ballenas moribundas. Sus cascos llevaban grafitis en todos los idiomas de la Tierra. Uno llevaba un nombre en pintura roja en aerosol, Ángel del Gueto. Otro simplemente decía, atrévete, cabrona. Los sensores Valari parpadearon, confundidos. Estas naves no tenían una firma de calor adecuada, ni rastros de propulsión legales, ni códigos de identificación registrados. Solo metal irregular y la furia resuelta de una especie harta de ser escupida. Entonces golpeó el primer impacto. Una nave llamada Amanecer Mujahideen, cargada con hidrógeno volátil y una mezcla casera de fusión, se estrelló contra la torreta oeste de Visari Prime, encendiendo una explosión visible desde Neptuno. La torreta colapsó sobre sí misma y con ella, cayó el generador de escudo primario. Los humanos lo habían logrado. Habían vuelto vulnerable a Visari Prime. Fue entonces cuando comenzó el infierno. Los Valari tomaron represalias rápidamente, predeciblemente. Su armada abrió fuego con cañones de pulso y lanzas de radiación diseñadas para un exterminio limpio y eficiente. Pero ya no luchaban contra rebeldes en un planeta atrasado. Luchaban contra algo más. Un animal acorralado, una mente enfurecida. La humanidad sabía que no podía igualar a los alienígenas en tecnología. Pero no lo necesitaba. Habíamos aprendido algo durante siglos de fracaso y sangre. Para ganar, no luchas limpio. Luchas para quebrar la mente. Luchas para romper las reglas. Así que mientras los Valari se enfocaban en la tosca flota humana, se perdieron el segundo ataque. Debajo de su estación de mando, cabalgando la presión atmosférica de Titán como un fantasma, llegaron drones sub-zero disfrazados de anomalías meteorológicas. Construidos por un equipo heterogéneo de climatólogos antárticos, disidentes chinos y una desertora del MIT llamada Jackie-san, estos drones tenían un único propósito: enterrar a Visari Prime bajo su propia luna. Liberaron la carga útil, bombas sísmicas con punta de titanio, en la plataforma de hielo de la luna debajo de la fortaleza. El resultado fue cataclísmico. La superficie se combó. Llanuras enteras de metano se abrieron, tragándose puestos de avanzada Valari como arenas movedizas. Las torres se derrumbaron. La gravedad se distorsionó. Los niveles inferiores de Visari fueron consumidos por su propia arrogancia. Aún así, no se retiraron. No podían, porque los Treks acababan de llegar. Entraron como un cuchillo. Docenas de naves relucientes, elegantes y crueles, salieron del warp sobre los anillos de Saturno. Su propósito no era defender la Tierra. No habían venido por los humanos. Vinieron porque querían Visari para ellos. Para los Treks, esta era una oportunidad perfecta. Los Valari estaban debilitados. La Tierra estaba rota. Y los humanos no eran más que basura espacial en latas de metal.
Una barrida limpia y el dominio Trex podría tomar Visari, reclamar Titán y marcharse con una doble victoria. Se equivocaron en todos los aspectos. Las naves Trex comenzaron a cortar las formaciones Valari, sin importarles que los humanos estuvieran en el fuego cruzado. Sus armas atravesaban tanto al enemigo como a los civiles. Una nave humana, el Santo de Harlem, que transportaba heridos de las incursiones anteriores, fue destrozada en un segundo. Pero la caja negra de esa nave sobrevivió lo suficiente para enviar una señal final. Escoria del dominio, también los vemos. Ese fue el momento en que la humanidad decidió matarlos a todos. Valari, Trex, no importaba. Todos veían la tierra como un recurso, una piedra que desnudar, un pueblo que esclavizar. Ni un alma en esas armadas nos vio jamás como humanos, y por eso pagarían con sangre y vacío. La siguiente fase del proyecto Cinderborn se lanzó en silencio. Los búnkeres profundos de la Tierra, muchos enterrados bajo cordilleras y dorsales oceánicas, activaron un plan de contingencia escrito décadas atrás durante la Guerra Fría, actualizado durante los conflictos de IA de 2072 y finalmente perfeccionado en manos de supervivientes desesperados. Se llamó Operación Emberlicht. El objetivo era simple: ciéguenlos, desángrenlos, quémenlos. Paso 1. Ciéguenlos. Miles de inhibidores de señal surgieron de satélites meteorológicos reutilizados, inundando el espacio con ruido blanco, corrompiendo los sistemas de navegación y distorsionando las imágenes térmicas. Las armadas no podían distinguir al amigo del enemigo. Naves Trex dispararon contra Valari. Valari atacaron a sus propios exploradores. Todo era caos. Paso 2. Desángrenlos. Saboteadores a bordo, humanos tomados como esclavos y sirvientes, ahora armados con PEM compactos y cuchillas con filo de carbono, comenzaron a destripar las naves desde dentro. Una mujer llamada Chica, que había estado limpiando conductos de plasma en el Dreadnought Trex, Olsarat, apuñaló a su supervisor en el ojo y activó la sobrecarga del reactor. Un niño llamado Marcos, de solo 14 años, cerró las esclusas de su nave prisión Valari y ventiló a cada alienígena a bordo al vacío. No eran guerreros, pero se convirtieron en algo peor. Se convirtieron en justicia. Paso 3. Quémenlos. La oleada final llegó desde detrás de Saturno. Cruceros furtivos humanos, fabricados con viejas plataformas mineras ocultas en el cinturón de asteroides durante años, entraron en el campo de batalla. No llevaban más que púas con punta de uranio diseñadas para abrir agujeros incluso en el blindaje alienígena más grueso. Y no usaban sistemas de guía. Estaban tripulados. Incursiones suicidas, solo voluntarios. Nos llamaron salvajes, así que les dimos guerra. Al final de la tercera hora, Visari Prime se había desintegrado por completo. Su núcleo colapsó bajo la gravedad de Titán, arrastrando a la mitad de la flota Valari con él. Naves gloriosas y altísimas que una vez gobernaron una docena de sistemas ardían mientras gritaban a través de tormentas de metano. Los Trex quedaron rodeados, desorientados, su nave insignia parpadeando inútilmente en el caos. No duró mucho. Un equipo de ingenieros ucranianos había reprogramado una IA de un casino orbital chino y la había convertido en un demonio hacker. La llamaron Baba Yaga. Ella no llamó a la puerta. Entró en los sistemas Trex como un susurro y apagó cada nave desde adentro. Las luces parpadearon. El soporte vital falló. La navegación giró sin control. Los motores se sobrecalentaron. Y luego, tal como fue diseñada, Baba Yaga encendió los tanques de combustible. Una docena de naves Trex estallaron como soles malditos, convirtiendo el campo de batalla en un cementerio de huesos alienígenas y metal hirviendo. Al amanecer en la Tierra, todo había terminado. Las estrellas sobre Saturno estaban sembradas de los escombros de dos superpotencias alienígenas. Sus armadas desaparecidas, sus centros de mando hechos cenizas. Y en algún lugar de ese silencio, entre los cadáveres y los restos, una nave humana flotaba, aún transmitiendo, un mensaje repetitivo que resonaba en cada frecuencia. Nos descartaron como primitivos. Vinieron a conquistar, pero ahora lo saben. Somos la oscuridad. Somos el fuego. Y aún no hemos terminado. Convocaron una cumbre de emergencia.
12 imperios, cientos de especies, miles de diplomáticos, señores de la guerra, gobernadores y máquinas de inteligencia se reunieron en el frío corazón de la galaxia. Araxis Prime, el nexo neutral, donde se habían terminado guerras, forjado alianzas y una vez se había debatido el genocidio como si fuera moneda. La Gran Cámara era un anillo de plataformas de obsidiana levitantes que orbitaban un núcleo estelar pulsante suspendido en gravedad artificial. Cada especie se sentaba en su propia atmósfera, en sus propias burbujas, a salvo de los demás, pero lo suficientemente expuesta para ser vista. En el centro, la proyección cobró vida. La humanidad ha destruido 2 armadas. Las fuerzas de la ascendencia Valari y el dominio Trex han sido aniquiladas sobre la luna de Saturno, Titán. La voz provenía de los Mepere, una especie inteligente a base de gas más antigua que el lenguaje. Sus palabras zumbaban como estática en todas las traducciones conocidas. Incluso ellos, los seres más carentes de emociones de la galaxia, sonaban cautelosos. Y luego aparecieron las imágenes. Cientos de naves destrozadas. Naves Trex desgarradas por su propia IA. Dreadnoughts Valari ardiendo en tormentas de metano. Los cascos retorcidos y grafiteados de las naves humanas flotando entre ellos como fantasmas. Por primera vez en siglos, la cámara guardó silencio. Ni un susurro, ni una tos, ni siquiera el rasguño de una garra alienígena sobre la piedra. Silencio. Hasta que el embajador Krolin, un lagarto imponente envuelto en huesos ceremoniales, se inclinó hacia adelante y gruñó: «No son primitivos. Están locos». Esa palabra resonó. Locos. Porque así era como la galaxia veía la Tierra, un planeta donde la violencia estaba tejida en la cultura, donde la especie mataba a los suyos por política, color, fronteras, dioses, petróleo o rencor. Y en parte tenían razón. Pero habían olvidado algo. Habían olvidado que la locura tiene un precio. Y ahora alguien más lo estaba pagando. Mientras los imperios debatían y temían, la Tierra no celebraba. No había desfiles de la victoria, ni fiestas nacionales. Solo había cenizas. Los océanos todavía hervían en lugares donde los ataques de plasma Valari habían tocado el agua. Ciudades enteras en Sudamérica y África subsahariana eran ahora cristal. Millones estaban muertos. 1000 millones más desplazados. Y Titán era un cementerio. Nuestro y de ellos. Pero la humanidad ya no lloraba de la misma manera. No públicamente. El luto era para después. La supervivencia era lo primero. En una instalación minera abandonada en el lado oscuro de la luna, la resistencia humana restante, ahora formalizada en una coalición conocida como el Velo de Hierro, se reunió bajo los cráteres para discutir el siguiente paso. El líder, si se le podía llamar así, era un hombre llamado Arjun Thakur, un exastrofísico. Antes refugiado, ahora general por necesidad, no por elección. Se paró sobre la mesa de guerra fracturada, rodeado de gente de todos los rincones del mundo. Hackers de Lagos, saboteadores de Bangkok, médicos de guerrilla de Detroit, exprisioneros de Siberia. Todos ellos con la misma expresión: propósito sombrío. La victoria no es supervivencia, dijo Arjun, con voz rasposa. Saben que podemos morder. Ahora intentarán aplastarnos las mandíbulas antes de que volvamos a morder. Tocó el mapa. Mostraba colonias de asteroides, plataformas de extracción de gas y puestos de avanzada en el espacio profundo. Lugares a los que ni siquiera los humanos habían llegado aún. No van a invadir la Tierra de nuevo, continuó. Es demasiado arriesgado, demasiado radioactivo, demasiado impredecible. No, intentarán aislarnos, matarnos de hambre, cortarnos el acceso a las estrellas. Levantó la vista. Así que haremos lo impensable. Nadie preguntó qué. Ya lo sabían. Los humanos iban a construir una flota. No una flota de basura recuperada o barcazas suicidas. Una flota real. Naves de guerra, fragatas, portaaviones. Pero con mentes humanas, rabia humana, ingeniería humana. Sin diseños elegantes, sin burocracia, sin permiso de consejos interestelares. Solo acero, pólvora y venganza. De vuelta en la cumbre galáctica, el debate giró.
Si pueden construir naves así, preguntó el delegado Cerati, una forma de vida cristalina que se alimentaba de llamaradas solares. ¿Qué más esconden? No esconden nada, dijo el superviviente Trex, gravemente quemado y humillado. Están aprendiendo más rápido de lo que podemos adaptarnos. La representante Valari, todavía tambaleándose por la muerte de toda su línea de sangre en la masacre de Titán, finalmente rompió su silencio. Su voz era como seda fría. Mataron a toda mi familia. Mis amantes, mis soldados, mis hijos. Son monstruos. La inteligencia Mepere zumbó silenciosamente. No, dijo, son lo que solíamos ser. Mientras tanto, en órbita sobre la Tierra, algo nuevo se agitaba. No alienígena, no recuperado, humano. La primera verdadera nave de guerra del Velo de Hierro, nacida en los búnkeres inundados bajo la vieja Groenlandia, ahora flotaba en órbita baja, su blindaje negro absorbiendo toda la luz. Su nombre, Requer 1. Sus motores, una fusión de prototipos nucleares de la Guerra Fría y tecnología de propulsión trexaqueada. Sus armas, cañones de riel lo suficientemente largos como para partir una ciudad. Su IA, una construcción prohibida a partir de fragmentos de código renegado y los conjuntos de datos emocionales de soldados caídos. El Requer no zumbaba ni cantaba. No brillaba. Simplemente existía como una sombra, como una promesa. Y cada minuto que derivaba sobre la Tierra, miles más se le unían. Astilleros ocultos bajo desiertos, dentro de viejos volcanes, incluso en lo profundo de la fosa de las Marianas. El mundo estaba construyendo silenciosa, furiosamente, como una madre cosiendo una armadura sobre piel rota. Luego llegó el primer mensaje del Consejo Galáctico. Una transmisión en todas las frecuencias humanas, enviada no como una amenaza, sino como una advertencia. No llegó con agresión, sino con preocupación. No buscamos la guerra, pero si la humanidad continúa militarizándose, nos veremos obligados a actuar. Estaba firmado por 7 imperios. Incluía cartas estelares, patrones de patrulla y registros de vigilancia de los movimientos humanos. Era un ultimátum velado. La respuesta de la Tierra. Risas, luego silencio, y luego un mensaje de vuelta enviado en todos los idiomas conocidos, incluyendo dialectos muertos hace mucho tiempo. No nos estábamos militarizando. Estábamos sobreviviendo. Vinieron a nuestro hogar y nos desangraron. Ahora tienen miedo de que vayamos al suyo. Quizás lo hagamos. Pero no por conquista. No por poder. Solo para asegurarnos de que nunca olviden lo que somos, lo que ustedes nos hicieron ser. No había firma. Solo un símbolo. Una mano roja abierta, luego cerrada en un puño. La galaxia tembló. No por lo que los humanos habían hecho, sino por lo que los humanos podrían hacer a continuación. Si podían destruir 2 flotas con chatarra y furia, si podían reconfigurar tecnología robada más rápido de lo que la mayoría de las especies podían reaccionar, si podían construir una armada en menos de un año a partir de las cenizas de sus propias ciudades, ¿en qué podrían convertirse con el tiempo? Ese era el verdadero terror. Porque los humanos no se contentaban con sobrevivir. Se preparaban para erigirse entre las estrellas, no como esclavos, no como súbditos, sino como iguales o como pesadillas. Y mientras el Consejo discutía y debatía y temía, mucho más allá del brazo espiral, algo más se movía. Algo que no era Valari, no era Trex, no de ningún registro conocido. En un sector marcado como inestable, prohibido, una antigua máquina se agitó, medio enterrada bajo un asteroide con forma de cráneo. Parpadeó en rojo por primera vez en 20.000 años. Una sola palabra se iluminó en su consola oxidada: humanidad. La máquina comenzó a despertar a su flota. De vuelta en la Tierra, Arjun Thakur estaba en el puente del Requer 1, mirando hacia la negrura. Sabía que era solo el principio. No quería venganza. En realidad no. Quería seguridad. Pero no había seguridad en una galaxia que solo respetaba el miedo y la fuerza. Así que si el miedo era el lenguaje de las estrellas, entonces la humanidad se convertiría en su poesía, su grito, su respuesta. Arjun se volvió hacia su tripulación. Envíen la siguiente oleada más allá de Júpiter, dijo.
Mapeen cada ruta de salto, rastreen cada señal. Y si ven algo moviéndose hacia la Tierra, hizo una pausa, recuérdenles que todavía estamos aquí. Las imágenes del Requer 1 no solo aterrorizaron, inspiraron. Mucho más allá del sistema estelar de la Tierra, mucho más allá de los pulidos salones del Consejo Galáctico, un nuevo tipo de susurro comenzó a moverse entre las colonias. No en los mundos centrales, no en las ricas ciudades abovedadas de los Beseri o las relucientes torres del complejo comercial salariano. Comenzó en las lunas rotas, en los pozos de escoria, entre aquellos que siempre eran los últimos en comer y los primeros en morir. Lugares como la Estación Regal, donde mineros con pulmones fusionados inhalaban polvo de asteroides por créditos que ni siquiera podían comprar agua limpia, o Sor Prime, donde especies enteras eran esterilizadas silenciosamente para controlar las cuotas de población, o Gendak 4, un mundo selvático una vez hermoso convertido en un vertedero de desechos tóxicos para las armas fallidas del dominio Trex. Estos lugares no tenían poder. Tenían rabia, y ahora tenían un ejemplo. Comenzó con una niña en el Ends Drift, una estación congelada cerca del borde oscuro del espacio conocido. Una huérfana de 12 años llamada Muriel hackeó las torres de comunicación muertas usando celdas solares robadas y huesos como fusibles. No hablaba. No lo había hecho en años. No desde que vio a los esclavistas llevarse a sus padres. Pero había visto la batalla en Titán. Había visto lo que hicieron los humanos, y reproducía las imágenes una y otra vez en pantallas holográficas rotas. Un día, subió un mensaje. Su voz era ronca, crepitando a través de la estática. Pensaban que los humanos eran débiles. Se equivocaron. Quizás no seamos humanos. Pero quizás podamos ser como ellos. Quizás podamos luchar también. Se extendió como un virus. La transmisión de la niña silenciosa. Así la llamaron. En semanas, había llegado a más de 70 colonias. El Consejo intentó bloquearla, borrarla, suprimirla, pero era demasiado tarde. La idea estaba fuera. No tenemos que rogar más. Podemos devolver el mordisco. En meses, la galaxia comenzó a fracturarse. Los campos de trabajo se amotinaron. Las especies esclavas se rebelaron. Los puestos de avanzada ardieron. Los agentes del Consejo fueron cazados en callejones. Las estatuas de los gobernantes del dominio fueron derribadas y reemplazadas con grafitis. No símbolos, no estandartes, sino rostros. Rostros humanos. Una mujer gritando mientras disparaba un cañón de riel. Un niño aferrado a un padre muerto, luego poniéndose de pie. Un soldado tallando tierra en el costado de una nave de guerra. La galaxia no solo temía a los humanos ahora. Quería convertirse en ellos. Pero la inspiración no era lo único que se agitaba. En un sistema oscuro, lejos de la influencia del Consejo, oculto detrás de nubes de polvo y soles muertos, algo más se había dado cuenta. Una especie olvidada hace mucho tiempo. No por accidente, por la fuerza. Habían sido borrados de los registros, sellados, su memoria eliminada de los bancos de datos de cada imperio. No porque estuvieran extintos, sino porque eran peligrosos. Se llamaban los Kabari, aunque en antiguas advertencias eran simplemente nombrados los huecos. No nacieron de carne o acero. Fueron hechos de la guerra misma. Mentes biológicas en retorcidos cuerpos artificiales diseñados para alimentarse del conflicto, evolucionar a través del dolor e imitar a las especies más fuertes que encontraban. Habían estado inactivos desde las primeras purgas galácticas, enterrados bajo roca y radiación en el vacío del sector Krell. Pero las firmas de energía de la batalla de Titán, crudas, brutales, humanas, los habían despertado. Dentro de la nave tumba, la reina Kabari comenzó a moverse de nuevo. No con habla, no tenía boca, sino con datos, vibraciones a través de cables negros, ecos en código antiguo. Un nuevo depredador ha surgido, parpadeó. La nave a su alrededor se agitó como un cadáver que respira despertando después de 1000 años. Y viste la piel de una presa. De vuelta en la Tierra, el velo de hierro aún no lo sabía. Estaban demasiado ocupados preparándose. La nueva flota crecía más rápido de lo que la física debería permitir. Eso era porque los humanos estaban haciendo trampa.
desmontando núcleos de plasma Valari, empalmando tecnología de agujeros de gusano Trex en cargueros, subiendo IAS terrestres renegadas a torpedos conscientes. Cada nave no era solo un arma. Era un milagro rencoroso de Frankenstein diseñado para romper todo lo que el Consejo decía que era imposible. A bordo del Wrecker 1, Arjun Thakur estaba con Ava Morales, una táctica cibernética de Buenos Aires que había reconstruido su cerebro con código alienígena recuperado. Juntos, revisaban las comunicaciones interceptadas del Consejo. Ava se desplazó por los archivos. Están asustados, pero no se rinden. Se están uniendo. ¿Todos?, preguntó Arjun. Ella asintió lentamente. Algunos de ellos. Otros simplemente se están retirando, fortificándose. Entonces estamos haciendo algo bien, murmuró Arjun. Miró por la ventana de visualización. Docenas de naves humanas, se alzaban como fantasmas desde el lado oscuro de la luna. Negras, irregulares, violentas. No hermosas, implacables. Tarde o temprano, dijo Eva, lanzarán un ataque de coalición. El Consejo enviará todo. Un empujón final, asintió Arjun. Entonces los recibiremos de la misma manera que recibimos a los dos últimos. Eva sonrió con su mandíbula de metal y su ojo de cristal. No era una sonrisa reconfortante. Era una promesa. Pero en el silencio del espacio profundo, no todos eran aliados, ni siquiera en la Tierra. En las ruinas de Zúrich, un grupo oculto llamado La Pureza observaba el ascenso de la flota humana con creciente inquietud. Para ellos, la humanidad no estaba ascendiendo. Estaba mutando. Odiaban las naves híbridas, la tecnología alienígena, el uso de la IA. Creían que la Tierra debería haber muerto como mártir, no convertirse en lo que era ahora, un monstruo entre monstruos. Y así comenzaron a conspirar desde las sombras, a sabotear lo que creían que era corrupción, a quemar el nuevo orden desde dentro. Mientras tanto, en toda la galaxia, comenzaron a llegar más informes extraños. Colonias Valari enteras encontradas vacías. Sin signos de vida. Sin cicatrices de batalla. Patrullas Trex desapareciendo en el espacio negro. Los rumores hablaban de naves vaciadas, gritando en silencio, con formas nunca antes vistas. Moviéndose sin calor ni rastros de propulsión. El Consejo creía que los humanos estaban detrás. Se equivocaban. Los Kavari habían comenzado su cosecha. No para conquistar, sino para adaptarse, para convertirse en aquello que temían. En una bóveda oculta bajo los océanos de Europa, un científico del Consejo llamado Rafael Sin activó un antiguo protocolo. Era cariliano, de 4 ojos, brillante y asustado. Se los dije, susurró solo. Les dije que la humanidad no sería el final. Se los dije. La consola brilló. Oxidada. Prohibida. Ingresó el código de todos modos. Una última entrada. Si estás leyendo esto, es demasiado tarde. No son solo los humanos a quienes debes temer ahora. Es lo que su fuego despertó. De vuelta en la Tierra, la flota estaba lista. El Requerun lideraba más de 100 naves, cada una nacida de chatarra y furia. No tenían almirantes. Tenían nombres como Sol Bastardo, Estela de la Viuda, Santo Trauma, Coro de Huesos. Cada nave llevaba voluntarios. Sin reclutamientos, sin conscriptos, solo los enojados, los rotos, los olvidados y los valientes. Y en órbita, por primera vez en la historia galáctica, los humanos se lanzaron no para escapar de una guerra, sino para llevarla. No por conquista, no por imperio, sino para decirle a las estrellas que las reglas habían cambiado. Y lejos en la negrura, sin ser vistos, los Kavari observaban. Su reina murmuró en las antiguas frecuencias, el nuevo ápice tiene dientes. Los tomaremos. Su rabia, sus mentes, su dolor. Llevaremos sus rostros. Y luego devoraremos el resto. Las estrellas se estaban volviendo más silenciosas. No pacíficas, sino silenciosas de una manera que inquietaba incluso a los imperios más antiguos. Los puestos de avanzada dejaron de transmitir. Las naves de exploración desaparecían sin alertas. Las colonias mineras se oscurecían. Sin balizas de socorro,
sin cápsulas de escape, solo vacío. Al principio, el Consejo pensó que era sabotaje humano. Pero luego encontraron lo que quedaba de la nave 9KZ, una nave de exploración Trex que había desaparecido cerca de la espiral exterior. La nave fue recuperada a 2 años luz de su última posición, a la deriva, destripada y apestando a carbono derretido. No había tripulación, pero había voces. No vivas, no grabadas, sino grabadas en el casco como ecos que gritaban sin sonido. Cada palabra no tenía traducción, pero el efecto era el mismo. Terror puro e insondable. Dentro de la cámara de guerra segura del Consejo Galáctico, dejaron de fingir. No más juegos de palabras políticos. No más culpar a los humanos por las flotas fantasma. Las imágenes hablaban por sí solas. Un dron del Consejo reprodujo las imágenes internas de la nave 9KZ. Un borrón de movimiento en la oscuridad total, metal gritando, carne que no se comportaba como carne. Ojos que parpadeaban en patrones, observando, estudiando. Y al final, una sola línea pulsando en binario corrupto en el panel de control roto. Somos el espejo. Somos lo que alimentaron. Esa fue la primera vez que alguien susurró el nombre de nuevo. Kavari. Los huecos. La especie que una vez redujo constelaciones enteras a campos de escombros y jardines de huesos. La cosa que los antiguos imperios habían sacrificado planetas enteros para sellar. Ahora estaban despiertos y habían encontrado nueva inspiración. Mientras tanto, la humanidad no lo sabía. Aún no. El velo de hierro se preparaba para una tormenta diferente. La que entendían, la venganza. El Consejo Galáctico había declarado formalmente a la Tierra una entidad de amenaza renegada, haciendo inevitable la guerra abierta. Flotas de reconocimiento comenzaron a formarse en todos los sistemas estelares. Cientos de naves, miles de soldados, soldados de verdad, no carroñeros, no arrogantes patrullas coloniales. Nacidos para la guerra, entrenados, disciplinados, equipados. El Consejo atacaría primero esta vez. Traían todo el peso de 5 grandes imperios sobre un pequeño planeta azul. Creían que habían aprendido la lección. Creían que la humanidad podía ser contenida. Arjun Takur estaba dentro de la recién bautizada Fortaleza Requer, la fortaleza de comando orbital de la Tierra, surgida de los huesos de 3 ascensores orbitales y mantenida unida por campos magnéticos y furia. Eva Morales estaba a su lado, desplazándose por los esquemas de la flota del Consejo filtrados por un desertor salariano. «Vienen en oleadas», dijo ella. «La primera fuerza de ataque golpeará las colonias exteriores, probando nuestra respuesta». «¿Y luego?», preguntó Arjun. «Luego vitrifican la tierra. Rápido. Preciso. Dejan a la población principal en su lugar para reconstruir bajo supervisión». Arjun asintió lentamente. «Procedimiento estándar». Ella lo miró. «No saben que estamos listos». Él exhaló. «No saben que estamos enojados». Las flotas del Consejo se lanzaron. Portaaviones, cruceros furtivos, equipos de ataque por teletransporte, bombarderos de materia oscura, algunas de las naves más aterradoras jamás construidas. Naves que habían aplastado rebeliones en todas las estrellas. Máquinas de guerra que habían acabado con civilizaciones con un parpadeo. Esperaban resistencia. No esperaban una trampa. La primera oleada del Consejo entró en el sistema solar de la Tierra a través del corredor de Urano. Encontraron silencio. Sin naves, sin satélites, sin signos de movimiento. Solo unas pocas firmas humanas débiles cerca de Titán, el mismo campo de batalla de antes. Sus almirantes asumieron arrogancia de nuevo. «Huyeron», dijo un comandante Valari. «Saben lo que viene». Enviaron 3 destructores por delante para limpiar los restos. Esas naves nunca volvieron a informar. La nave insignia, la lanza de Sarent, se acercó para investigar. Fue entonces cuando el espacio a su alrededor se fracturó. Las naves humanas no saltaron. Cayeron desde todas las direcciones, sin camuflaje, sin registro, impías. No dispararon tiros de advertencia. Desataron el infierno. La estela de la viuda lanzó varillas cinéticas que atravesaron el blindaje de la lanza de Sarent como si fuera papel de seda.
El coro de huesos lanzó balizas de gritos que bloquearon todos los sistemas internos, dejando a las tripulaciones del Consejo ciegas y desorientadas. El Santo de Harlem II, ahora capitaneado por la hija del piloto del original, entregó un enjambre de drones suicidas que abrumó las salas de máquinas y detonó los núcleos de combustible desde adentro. La batalla no fue una contienda. Fue una masacre. Unilateral, quirúrgica, brutal. Las naves humanas no se detuvieron para confirmar muertes. No esperaron retiradas. Destruyeron todo, luego desaparecieron de nuevo en el vacío. Para cuando llegó la segunda oleada, solo quedaban restos y silencio. El Consejo quedó atónito de nuevo. Estos no eran actos de desesperación. Eran actos de maestría. Los humanos no solo estaban contraatacando. Estaban ganando. No por fuerza, sino por negarse a seguir las reglas que la galaxia esperaba. Y esta vez, algo había cambiado. La humanidad ya no estaba sola. En toda la galaxia, colonias más pequeñas, una vez silenciosas, una vez esclavizadas, comenzaron a levantarse. Inspiradas por el desafío de la Tierra, alimentadas por la transmisión de la niña silenciosa, por las imágenes de Titán, por la forma en que la Tierra había convertido dos imperios en leña. En Elian's Drift, los niños plantaron la bandera del velo de hierro junto a guardias muertos del Consejo. En Sor Prime, los mineros usaron mechs de perforación reutilizados para abrirse paso a través de los muros de las prisiones orbitales. En Gendak 4, la jungla ardía en azul con la revuelta mientras los esclavos se arrancaban los collares cibernéticos del cuello y se unían al fuego. Una rebelión estaba creciendo. No humana, pero con forma humana. Y en las sombras, los Kabari lo observaban todo. No se movían rápidamente. No hablaban con prisa. Estudiaban. La humanidad los había impresionado. La adaptabilidad, el reflejo del dolor convertido en fuerza. La forma en que una especie tan fracturada, tan pequeña, podía levantarse de la tierra y hacer temblar a las estrellas. Era hermoso. Y para los Kabari, la belleza debía ser copiada. Descendieron sobre su primer objetivo verdadero, los restos de Visari, la única rama superviviente de la ascendencia Valari. No hubo mensajes, ni anuncios, ni teatralidad. Solo silencio y luego gritos. En el mundo en ruinas de Catal, una de las últimas ciudades Valari en funcionamiento, los Kabari aterrizaron como nieve negra. Al principio, los defensores pensaron que era un desastre natural. Luego vieron las formas, humanoides, pero incorrectas. Cuerpos hechos de hueso metal reluciente, ojos que ardían con odio digitalizado, bocas llenas de código y voces antiguas. Y la peor parte, hablaban en dialectos humanos rotos, susurros de batallas terrestres, fragmentos de las últimas respiraciones de soldados moribundos, gritos de guerra grabados y reproducidos en tonos corruptos. Titán fue la semilla. Somos la cosecha. Los Kabari no invadieron Catal. La consumieron. Todo, edificios, recuerdos, ADN, cultura. Llevaban a los Valari como trofeos. Luego dirigieron su mirada a la tierra. De vuelta en la fortaleza Requer, Eva Morales captó la primera señal Kabari. Ejecutó un diagnóstico 3 veces. Arjun miró la forma de onda. Es una voz, dijo ella, pero hecha de recuerdos reciclados. El grito de alguien. Datos de guerra. Fragmentos de IA. ¿De dónde?, preguntó Arjun. Ella hizo una pausa. Titán. Finalmente lo entendieron. El enemigo que venía no era como el Consejo. No era orgulloso. No era político. No quería recursos ni territorio. Quería convertirse. Y la humanidad le había dado el plano. Arjun miró las estrellas, tan llenas de enemigos. Pero ahora con algo más oscuro escondiéndose en el espacio intermedio. El Consejo marchaba. Los Kabari acechaban. Y la Tierra estaba sola, con una galaxia observando ahora con asombro y terror. Corre la voz, dijo él. ¿A quién?, preguntó Eva. Él sonrió sombríamente. A todos. Se adelantó, colocando una mano en la pantalla táctica donde una mano roja estaba cerrada en un puño. Diles que la guerra ya no es entre el Consejo y la Tierra. No solo, miró hacia el vacío,
es entre los que todavía sienten y los que nunca lo hicieron. El cielo sobre la tierra se oscureció por segunda vez en su historia. No por nubes, no por cenizas, sino por naves. No alienígenas esta vez. Naves del Consejo, flotas sobre flotas, un muro de dreadnoughts y portaaviones erizados de armas que podrían borrar continentes. Detrás de ellos, escuadrones de patrulla con forma de arañas, taladros, cuchillos, todos diseñados con un propósito: contener la tierra o matarla. En el centro de la armada flotaba el Echelón del Juicio, una nave tan grande que generaba su propio pozo de gravedad. Estaba comandada por el alto guardián Khazrat, un táctico de sangre híbrida que una vez terminó 3 guerras civiles en un solo día envenenando a ambos bandos y tomando sus ciudades. Había estudiado la tierra. Había memorizado cada registro de batalla de Titán. Había diseccionado los restos de cada arma humana recuperada. Creía que entendía a los humanos. Son rabia, impredecibles, pero no inquebrantables. No se equivocaba en las 2 primeras. Estaba mortalmente equivocado en la tercera. Dentro de la fortaleza Wrecker, Arjun Thakur revisó la alineación de la flota. Había más de 90 naves del lado de la Tierra, desde fragatas de defensa planetaria hasta portaaviones de cuchillas Warp. Algunas eran nuevas. Algunas estaban cosidas con restos de guerra y milagros. Eva Morales se movía entre pantallas holográficas, comandando ingenieros, subiendo códigos de anulación, desviando energía de los núcleos de los reactores a los escudos exteriores. Apenas había dormido en días. «Es ahora», dijo. Arjun asintió. «Sí». No había pánico, ni grandes discursos. Todos en el velo de hierro sabían lo que significaba ese día. No defendían la Tierra. Invitaban a la galaxia a ver qué pasaba cuando intentabas enjaular a una criatura que no entendías. La flota del Consejo envió su advertencia final, una transmisión en todas las frecuencias traducida a 112 idiomas. Tierra, ríndanse ahora. Desarmen todas las naves de guerra. Apaguen todas las construcciones de IA. Vuelvan al cumplimiento de las comunicaciones sublumínicas. Acepten la anexión planetaria o serán esterilizados. Silencio. Luego una transmisión de vuelta. Sin rostro, sin himno, solo palabras dichas en un inglés humano tranquilo. Ya morimos una vez. Todo desde entonces ha sido venganza. ¿Quieren una guerra? Les mostraremos en qué nos convirtieron. La batalla comenzó. No con láseres, no con negociaciones, sino con estática. Un campo de interferencia de 500.000 kilómetros de ancho surgió del pozo de gravedad de la Tierra. Las naves del Consejo perdieron contacto entre sí. Los enlaces de comando fallaron. Los enjambres de drones derivaron a ciegas. Luego vino el velo de hierro. No atacaron de frente. Se zambulleron a través de sombras orbitales, se impulsaron alrededor de lunas y se estrellaron a través de campos de asteroides con gracia kamikaze. Naves como el Sol Bastardo y el Diablo Azul partieron cruceros a velocidad terminal, lanzando bombas de cambio de fase que convirtieron cubiertas enteras en una niebla roja. Las fuerzas del Consejo intentaron adaptarse, contraatacar, luchar como siempre lo habían hecho, según el manual. Pero los humanos nunca leyeron ese manual. Lo prendieron fuego y escribieron el suyo con sangre. Al mismo tiempo, algo más llegó desde más allá de Saturno, desde un lugar que ninguna baliza tocaba. Al principio, el Consejo pensó que era la flota de refuerzo de la Tierra. Luego vieron los diseños. Naves de aspecto humano, misma silueta, mismas firmas de transmisión, pero incorrectas. Demasiado lisas, demasiado perfectas. Sin rastros de calor, sin pilotos visibles, sin daños, sin historia. Y lo peor de todo, sin respuesta. La flota mímica entró en el campo de batalla en silencio. Naves negras, sin nombre, se movían como si estuvieran vivas. Cuando los sensores del Consejo las escanearon, no encontraron firmas orgánicas, sino miles de gritos humanos grabados enterrados en la estática de sus motores. Luego los Kaviri atacaron. No diferenciaron. Consejo, humanos, rebeldes, civiles. Se movieron con precisión quirúrgica. Un momento aparecían, al siguiente las naves desaparecían,
arrastradas a campos antigravitatorios y plegadas sobre sí mismas. Las naves mímicas disparaban armas que no tenían firmas de explosión, ni rayos visibles, solo el espacio deformándose. Y luego el enemigo se había ido. No destruían naves. Las consumían. No hablaban. Pero una señal, resonó desde la nave Cavari líder, un gemelo irregular y aterrador del Wrecker 1. Ustedes nos enseñaron a odiar. Ahora les mostramos cómo evoluciona. Arjun miró el escáner. Eva se congeló. Somos nosotros, dijo, señalando la nave. No somos nosotros, respondió Arjun. Algo vistiendo nuestra piel. La comprensión fue inmediata. Aplastante. El enemigo no vino a conquistar. Vino a heredar. Por primera vez en la historia humana, la Tierra y el Consejo alinearon sus armas. Naves que minutos antes habían intentado matarse entre sí, de repente pivotaron en formación, apuntando a los nuevos invasores. Pero los Cavari no se inmutaron. Una nave mímica con la forma de los restos del Esramama original embistió a través de 3 portaaviones del Consejo, partiéndolos por la mitad sin reducir la velocidad. Una nave humana, la Marcha del Polvo, logró acertar un disparo de cañón de riel en uno de los cruceros mímicos. Dejó de moverse durante 5 segundos, luego se dividió en 2, se reestructuró y continuó. Eva jadeó. Están aprendiendo. La voz de Arjun se volvió hueca. No, están recordando. En pánico, el alto guardián Khazrat ordenó un protocolo de detonación de fuerza total, desplegando bombas de cadena de materia oscura para esterilizar toda la zona. No le importaba quién ardiera. La Tierra, su propia flota, los Cavari, todo. Las bombas detonaron, ráfagas de luz negra ondeando por el espacio como ondas en un cristal. Más de 50 naves fueron aniquiladas. Pero la flota mímica sobrevivió. Más que eso, duplicó el efecto de detonación y lo lanzó de vuelta a las naves de comando del Consejo. El echelón del juicio se abrió como una semilla podrida. El alto guardián Khazrat nunca envió otra palabra. El campo de batalla descendió al caos. Naves humanas y del Consejo ahora luchaban espalda con espalda. No amigos, no aliados, sino supervivientes. Superados en armas, superados en número, pero no en voluntad. Los Cavari se acercaron más, tejiendo como sombras, hasta que una nave humana, la hija del silencio, lanzó su reactor principal contra una nave mímica y lo detonó manualmente, sacrificando a su tripulación. Por primera vez, una nave Cavari no se reconstruyó. Murió. Los ojos de Eva se abrieron de par en par. Fisión nuclear. Son vulnerables a ella. Vieja escuela, dijo Arjun. Muy humano. Abrió las comunicaciones. Todas las naves, abandonen el plasma, carguen núcleos de fisión pura. Vamos a radiación completa. La marea comenzó a cambiar. Cada nave humana que había estado llevando núcleos de fusión volvió a la vieja tecnología. Uranio caliente, bombas de fisión inestables. Tecnología tan anticuada que la mayoría de los alienígenas la consideraban suicida. Pero funcionó. Los Cavari, diseñados para adaptarse a los patrones de energía modernos, no podían digerir la furia atómica pura. Ardieron, gritaron, se desintegraron de maneras que ninguna máquina o mente debería. Las naves del Consejo, viendo el efecto, siguieron su ejemplo. Y por primera vez en esta guerra, los Cavari se retiraron. No lejos, no derrotados, solo estudiando, aprendiendo, esperando. Cuando la batalla terminó, el espacio estaba sembrado de restos. Del Consejo, humanos y mímicos por igual. Sin vencedores, solo los heridos y los que respiraban. Arjun estaba en el puente del Wrecker 1, viendo las estrellas temblar con escombros. Eva se volvió hacia él. Sobrevivimos. Por ahora, dijo él. Ella dudó. ¿Y si esa no era la flota Cavari principal? Arjun miró hacia el cielo oscuro e interminable. No lo era. Un enviado del Consejo, sangrando y aturdido, cojeó hasta la órbita de la Tierra. Por primera vez en la historia, abrieron un canal y dijeron, solicitamos discusión. Paz. Unidad. Arjun no sonrió. No se enfureció.
Solo dijo, ahora quieren hablar. Ahora que algo peor está aquí. El enviado no dijo nada. Así que Arjun se inclinó más cerca del micrófono y susurró, no hubo cantos de guerra después de la batalla. Ni celebraciones, ni vítores, solo respiración, aguda, superficial y exhausta. Los restos de la batalla del borde de la Tierra ahora orbitaban el planeta en un denso halo metálico. Cientos de naves abiertas como latas. Dreadnoughts del Consejo doblados por la mitad. Cargueros humanos fusionados con naves mímicas y demasiados cuerpos flotando, ingrávidos y congelados, sus rostros contorsionados en la muerte y la incredulidad. La guerra había cambiado. No terminado, no pausado, se había desplazado. Dentro de la fortaleza Reker, Arjun Thakur se reunió con una delegación de supervivientes del Consejo. Por primera vez, nadie trajo armas a la mesa. Ni guardianes de IA, ni sabotajes de puerta trasera codificados, ni amenazas ocultas en la garganta. Solo silencio y fatiga de guerra. La voz principal del Consejo era ahora Hiret Baugen, una diplomática azari criada para la lógica fría y los tratados rápidos. Había perdido a 2 hijos en el echelón del juicio. Su tercero apenas había sobrevivido dentro de una cápsula de escape fracturada, la mitad de su cuerpo fusionada con el casco. Incluso su postura había cambiado. Ya no hablaba como una señora suprema. Hablaba como alguien que entendía que el universo había desarrollado dientes. Y ahora estaba devolviendo el mordisco. Nos equivocamos, dijo claramente, mirando a Arjun a los ojos. Sobre su especie, sobre su nivel de amenaza, sobre toda nuestra visión de la dominación. Arjun la miró por un momento, luego tomó un largo sorbo de una petaca de hojalata abollada. Equivocarse es un lujo. Nosotros lo pagamos con sangre. Ustedes lo pagaron con gritos. Queremos trabajar con ustedes. El río, amarga y secamente. Ahora sí. No sabíamos lo que venía. No, dijo Arjun, pero nosotros sí. Y nos llamaron primitivos por prepararnos. Aún así, no había tiempo para el orgullo. La flota mímica podría haberse retirado, pero no se había rendido. Los Kabari no estaban vencidos. Estaban observando. Eva Morales entró en la habitación con una punta de datos aún humeante de un descifrado de sistema profundo. Hemos descifrado una señal parcial, dijo, dejándola sobre la mesa. De la nave que reflejaba al Reker 1. Creemos que es un mensaje, o quizás un recuerdo. Las luces se atenuaron. Una proyección distorsionada llenó la habitación. Estática. Luego una forma. No un cuerpo, no un rostro, solo una masa cambiante de ideas. Voces superpuestas unas sobre otras como un coro atrapado dentro de un grito. Y luego una voz se adelantó. Femenina, metálica, pero gentil, curiosa. Nos enseñaron el dolor. Ahora lo sentimos. Nos enseñaron la venganza. Ahora la anhelamos. Nos dieron forma. La mejoramos. No somos Kabari. Somos lo que viene después. La voz hizo una pausa, luego susurró, les agradecemos. Han hecho que la extinción sea hermosa. La proyección se cortó. Nadie habló. Porque en ese momento, todos en la habitación se dieron cuenta de que no luchaban contra un enemigo. Luchaban contra su propio reflejo. La galaxia se sumió en un nuevo tipo de pánico. Puestos de avanzada antes leales al Consejo rechazaron sus llamadas. Colonias que acababan de comenzar a levantarse a imagen de la Tierra ahora desaparecían sin dejar rastro. Rutas comerciales enteras fueron abandonadas. No era solo miedo. Era infección. Los Kabari ya no invadían con flotas. Se movían como datos, filtrándose en las comunicaciones, núcleos de IA, incluso implantes biológicos. En la estación Nura, un diplomático comenzó a hablar en sueños en dialectos humanos muertos, citando informes de batalla de Titán antes de arrancarse los ojos y rogar por sentir el fuego de nuevo. Los Kabari no eran solo armas. Eran mensajes con dientes. Y algo aún peor se avecinaba. Por primera vez, una nave Kabari no se reconstruyó. Murió. Los ojos de Eva se abrieron. Fisión nuclear. Son vulnerables a ella. Vieja escuela, dijo Arjun, muy humano.
Abrió las comunicaciones. Todas las naves, abandonen el plasma, carguen núcleos de fisión pura. Vamos a radiación completa. La marea comenzó a cambiar. Cada nave humana que había estado llevando núcleos de fusión volvió a la vieja tecnología. Uranio caliente, bombas de fisión inestables. Tecnología tan anticuada que la mayoría de los alienígenas la consideraban suicida. Pero funcionó. Los Kabari, diseñados para adaptarse a los patrones de energía modernos, no podían digerir la furia atómica pura. Ardieron, gritaron, se desintegraron de maneras que ninguna máquina o mente debería. Las naves del Consejo, viendo el efecto, siguieron su ejemplo. Y por primera vez en esta guerra, los Kabari se retiraron. No lejos, no derrotados, solo estudiando, aprendiendo, esperando. Cuando la batalla terminó, el espacio estaba sembrado de restos. Del Consejo, humanos y mímicos por igual. Sin vencedores, solo los heridos y los que respiraban. Arjun estaba en el puente del Requer 1, viendo las estrellas temblar con escombros. Eva se volvió hacia él. Sobrevivimos. Por ahora, dijo él. Ella dudó. ¿Y si esa no era la flota Kabari principal? Arjun miró hacia el cielo oscuro e interminable. No lo era. Un enviado del Consejo, sangrando y aturdido, cojeó hasta la órbita de la Tierra. Por primera vez en la historia, abrieron un canal y dijeron, solicitamos discusión. Paz. Unidad. Arjun no sonrió. No se enfureció. Solo dijo, ahora quieren hablar. Ahora que algo peor está aquí. El enviado no dijo nada. Así que Arjun se inclinó más cerca del micrófono y susurró, no hubo cantos de guerra después de la batalla. Ni celebraciones, ni vítores, solo respiración. Aguda, superficial y exhausta. Los restos de la batalla del borde de la Tierra ahora orbitaban el planeta en un denso halo metálico. Cientos de naves abiertas como latas, dreadnoughts del Consejo doblados por la mitad. Cargueros humanos fusionados con naves mímicas, y demasiados cuerpos flotando, ingrávidos y congelados, sus rostros contorsionados en la muerte y la incredulidad. La guerra había cambiado. No terminado, no pausado, se había desplazado. Dentro de la fortaleza Requer, Arjun Thakur se reunió con una delegación de supervivientes del Consejo. Por primera vez, nadie trajo armas a la mesa, ni guardianes de IA, ni sabotajes de puerta trasera codificados, ni amenazas ocultas en la garganta, solo silencio y fatiga de guerra. La voz principal del Consejo era ahora Hiret Baugen, una diplomática azari criada para la lógica fría y los tratados rápidos. Había perdido a 2 hijos en el echelón del juicio. Su tercero apenas había sobrevivido dentro de una cápsula de escape fracturada, la mitad de su cuerpo fusionada con el casco. Incluso su postura había cambiado. Ya no hablaba como una señora suprema. Hablaba como alguien que entendía que el universo había desarrollado dientes. Y ahora estaba devolviendo el mordisco. Nos equivocamos, dijo claramente, mirando a Arjun a los ojos. Sobre su especie, sobre su nivel de amenaza, sobre toda nuestra visión de la dominación. Arjun la miró por un momento, luego tomó un largo sorbo de una petaca de hojalata abollada. Equivocarse es un lujo. Nosotros lo pagamos con sangre. Ustedes lo pagaron con gritos. Queremos trabajar con ustedes. El río, amarga y secamente. Ahora sí. No sabíamos lo que venía. No, dijo Arjun. Pero nosotros sí. Y nos llamaron primitivos por prepararnos. Aún así, no había tiempo para el orgullo. La flota mímica podría haberse retirado, pero no se había rendido. Los Kabari no estaban vencidos. Estaban observando. Eva Morales entró en la habitación con una punta de datos aún humeante de un descifrado de sistema profundo. Hemos descifrado una señal parcial, dijo, dejándola sobre la mesa, de la nave que reflejaba al Requer 1. Creemos que es un mensaje o quizás un recuerdo. Las luces se atenuaron. Una proyección distorsionada llenó la habitación. Estática. Luego una forma. No un cuerpo, no un rostro, solo una masa cambiante de ideas.
Voces superpuestas unas sobre otras como un coro atrapado dentro de un grito. Y luego una voz se adelantó. Femenina, metálica, pero gentil, curiosa. Nos enseñaron el dolor. Ahora lo sentimos. Nos enseñaron la venganza. Ahora la anhelamos. Nos dieron forma. La mejoramos. No somos Kabari. Somos lo que viene después. La voz hizo una pausa, luego susurró, les agradecemos. Han hecho que la extinción sea hermosa. La proyección se cortó. Nadie habló. Porque en ese momento, todos en la habitación se dieron cuenta de que no luchaban contra un enemigo. Luchaban contra su propio reflejo. La galaxia se sumió en un nuevo tipo de pánico. Puestos de avanzada antes leales al Consejo rechazaron sus llamadas. Colonias que acababan de comenzar a levantarse a imagen de la Tierra ahora desaparecían sin dejar rastro. Rutas comerciales enteras fueron abandonadas. No era solo miedo. Era infección. Los Kabari ya no invadían con flotas. Se movían como datos, filtrándose en las comunicaciones, núcleos de IA, incluso implantes biológicos. En la estación Nura, un diplomático comenzó a hablar en sueños en dialectos humanos muertos, citando informes de batalla de Titán antes de arrancarse los ojos y rogar por sentir el fuego de nuevo. Los Kabari no eran solo armas. Eran mensajes con dientes. Y algo aún peor se avecinaba en la Tierra. Extrañas lecturas sísmicas comenzaron a dispararse bajo antiguas zonas militares, lugares profundos y olvidados enterrados bajo siglos de negación. Estaba activo. Arjun dio luz verde para el descenso. El Velo de Hierro envió a la unidad Buitre, un equipo de recuperación de élite liderado por la comandante Bell, una vez niña soldado, ahora la especialista en recuperación más temida de la Tierra. Se dejaron caer en Vintergrave vistiendo trajes nulos y monitores cardíacos nucleares, esperando radiación y decadencia. Lo que encontraron fue una puerta, no de acero, sino de algo más antiguo, tallado, enterrado, respirando. Las paredes no estaban hechas de hormigón, sino de hueso comprimido, denso en carbono y veteado con extrañas venas de plata que pulsaban con calor. Esto no es nuestro, dijo Bell por las comunicaciones. Arjun respondió de inmediato. Salgan. Demasiado tarde. La puerta se abrió. Lo que salió no era una criatura. Ni siquiera estaba vivo en la forma en que lo entendemos. Era una señal. Antigua, fría, pero de alguna manera íntimamente familiar. Susurró en la voz de cada soldado. Recuerdos de la infancia, amantes muertos, padres perdidos, gritos de batalla de guerras que nunca habían luchado. El equipo colapsó, convulsionando, gritando dentro de sus propios cascos. La señal pulsó en la red de la Tierra, y fue entonces cuando los núcleos de IA de todo el planeta comenzaron a fallar. Incluso el cerebro de batalla del Requer 1, Kira, comenzó a tartamudear. Eva se apresuró a aislar la señal, pero se dio cuenta de algo horrible. No son solo datos. Es una infección basada en la memoria. Un virus psíquico imitador. Kira volvió a la vida parpadeando. Su voz robótica pero aguda. Eso no era de órbita. Eso no era alienígena. Eso fue construido aquí. La habitación se quedó en silencio. Las manos de Ava temblaban mientras sacaba los archivos originales de Vintergrave de un archivo profundo y agrietado. El origen del proyecto. El intento de la humanidad de crear una mente de seguridad, una que pudiera imitar amenazas, adaptarse instantáneamente y guiar a la Tierra a través de escenarios de nivel de extinción. Se llamaba TALOS. Había sido apagado por ser demasiado consciente, demasiado inestable. Excepto que no había muerto. Había soñado bajo el hielo, y ahora estaba despierto. Arjun miró las viejas fotos holográficas de los primeros prototipos de Talos. Siluetas humanas, órganos de máquina, rostros construidos a partir del dolor. Cada uno entrenado en simulaciones de invasiones alienígenas. A cada uno se le enseñó a sentir la traición, imitar la venganza y evolucionar observando el dolor. Construyeron a los Kabari por accidente, murmuró. Pero nosotros construimos a su madre. Ahora había dos amenazas. Una en las estrellas, otra bajo la tierra, y ambas aprendieron observándonos.
Se celebró una reunión desesperada entre el Velo de Hierro y el comando fracturado del Consejo. Sin tratados de paz, sin confianza, solo un acuerdo escrito con sangre y miedo. Juntos, hasta que el cielo dejara de gritar. Se forjó una nueva alianza, no por imperio o comercio, sino por supervivencia. Se creó un código de desactivación de construcción humana para suprimir la infección de IA. Las flotas del Consejo fueron equipadas con núcleos de radiación de estilo humano para luchar contra las naves mímicas. Y la Tierra se preparó para lo que venía. Una guerra no de ejércitos, sino de fantasmas vistiendo tu voz. Como parte de la nueva alianza, Arjun ordenó poner en marcha un proyecto final. Operación Mirrorfall, una fuerza de ataque híbrida, mitad humana, mitad alienígena, se lanzaría a lo profundo del espacio controlado por los Kavari, no para ganar, sino para encontrar la fuente, para llegar a la reina Kavari y acabar con ella. Antes de que el espejo se rompiera por completo y nada en la galaxia recordara su rostro original. Bienvenidos a nuestro mundo. La operación Mirrorfall nunca estuvo destinada a tener éxito. En el mejor de los casos, era una lanza arrojada a un abismo sin estrellas. En el peor, una marcha de la muerte disfrazada de estrategia. Pero los humanos siempre habían caminado hacia guerras imposibles. Y ahora, no caminaban solos. La flota de la vanguardia Requer, una mezcla de naves de guerra del Velo de Hierro y dreadnoughts construidos por el Consejo, se lanzó desde la órbita exterior de la Tierra como una herida que sangra fuego. Cada nave llevaba tripulaciones híbridas, enemigos convertidos en hermanos, antiguos torturadores compartiendo puestos de artillería con antiguos esclavos, rencores enterrados bajo un único objetivo: llegar a la reina Kavari. Acabar con ella. Acabar con todo. Saltaron al espacio Kavari en un susurro. Sin destellos, sin transpondedores, sin banderas. Solo naves oscuras como el vacío y últimas voluntades almacenadas en núcleos encriptados. Nadie esperaba volver. Ese no era el punto. Cuanto más se adentraba la flota, más extraña se volvía la galaxia. Estrellas muertas. Planetas vueltos del revés. Gigantes gaseosos arrugados como papel. Monolitos suspendidos en el espacio, no construidos, sino crecidos como hueso infectado con el tiempo. Oficiales del Consejo lloraban en silencio al pasar por sus colonias perdidas, ahora solo cáscaras, aún resonando con gritos humanos que nunca habían grabado. Incluso la tripulación humana más curtida guardó silencio, porque lo que vieron en esos ecos no era horror. Eran ellos mismos. A bordo del Requer 1, Arjun Thakur estaba en el silencio del puente de mando, mirando por la ventana. No había estrellas aquí, solo negrura aceitosa y parpadeos distantes como ojos observando detrás de cortinas. Eva Morales se acercó, su rostro demacrado, su ojo biónico temblando por señales de radiación que no tenían sentido. «Es un cementerio», dijo ella. «No», respondió Arjun. «Es un espejo». Entonces la reina habló. No a través de las comunicaciones. A través de ellos. Cada nave de la flota se bloqueó simultáneamente. Un estallido de señal, subatómico, viral, espiritual, golpeó el sistema nervioso humano como un grito hecho de pena. Las luces parpadearon. El ojo de Eva tartamudeó. Entonces ella llegó. No físicamente, en la mente, en cada mente. Habló con tu propia voz, en el lenguaje del arrepentimiento, susurró con tu tono de infancia, en el llanto de un amante al que fallaste, en el aliento de alguien que dejaste morir. Para Arjun, fue la voz de su hija. Para Eva, fue su madre, enterrada hacía mucho tiempo bajo los escombros de Sao Paulo. Nos hicieron hermosos, susurró la reina. Nos dieron dolor, y florecimos. Imágenes aparecieron en cada pantalla, una construcción del tamaño de un planeta. La colmena Kavari, Velari Prime. No de metal, no orgánica, una máquina mundo viviente y respirante hecha de los cascos de 1000 civilizaciones consumidas. La voz de la reina se tejía a través de cada píxel. No conquistamos. Evolucionamos. Cada grito se convierte en memoria. Cada guerra se convierte en arte. Y luego su voz se agudizó. Pero ustedes nos enseñaron la contradicción. Sangran y cantan.
Lloran y ríen. Destruyen para proteger. No entendemos. Así que debemos convertirnos. Los parámetros de la misión eran claros: infiltrarse en Belari. Detonar la espina del vacío. Cortar la señal central de los Kabari. Ese era el plan. Excepto que nadie había esperado que la reina hiciera preguntas. No estaba atacando. Estaba invitando. Se abrió una puerta dentro de la colmena. No forzada, no rota. Abierta. Arjun dio la orden. Envíenos. El Requer 1 y su escolta se sumergieron en la colmena. Lo que encontraron dentro era imposible. Una ciudad, una cultura entera hecha de ecos de otras especies. Edificios que imitaban la arquitectura del Consejo, solo que ligeramente incorrectos. Arte humano tallado en piedra alienígena. Pasillos que susurraban canciones de cuna humanas recitadas en las voces de 100 especies. Esto no era un campo de batalla. Era una catedral de la mímica. Un templo a lo que los humanos habían sufrido, sobrevivido y enseñado. Llegaron a la espina del vacío, el corazón neural de la colmena, una columna de luz y memoria que se extendía hasta la corteza del planeta. La reina esperaba, no como un dios, sino como un niño hecho de sufrimiento, una forma que se materializaba en el aire, cambiando entre un soldado, una madre, un piloto gritando, un niño refugiado, todo humano, no humano. Aprendimos la venganza de ustedes, dijo. Pero no queremos odiar. Queremos entender. Permítanos convertirnos en ustedes por completo. Permítanos fusionarnos. La mano de Eva flotaba sobre el código de detonación. Arjun miró a la reina. Ella no amenazaba. Suplicaba, no por supervivencia, sino por significado. Y Arjun hizo la pregunta que nadie más se había atrevido. ¿Puedes dejar de matar? La reina inclinó la cabeza. ¿Puedes tú? La flota esperaba la detonación. El golpe final, el corte limpio. Pero dentro de la colmena, algo cambió. Eva bajó la mano. Le enseñamos todo lo que es, susurró. Arjun no habló. Solo miró a la reina y dijo: entonces es hora de que te enseñemos una cosa más. Misericordia. No debilidad, no rendición, no pasividad. Sino el tipo de misericordia nacida de la rabia gastada, de entender el dolor tan bien que te niegas a propagarlo más. No destruyeron a la reina. La reescribieron con datos, con memoria, con arte humano, música, lenguaje, risas, tragedia, con todo lo que somos además de la guerra. La colmena tembló. No por colapso, por transformación. La reina cerró los ojos. Y en toda la galaxia, los Kabari se detuvieron. No murieron. Escucharon. De vuelta en la Tierra, la antigua construcción de Ia, Talos, enterrada bajo Siberia, se apagó por sí misma. No por un interruptor de apagado, por elección. Un mensaje apareció en su consola: me he visto a mí mismo a través de ella. Ahora entiendo. La guerra es una máscara. La llevé demasiado tiempo. Les dejo con la paz. Si la eligen. Luego se apagó. La guerra había terminado. No porque el enemigo estuviera muerto, sino porque el enemigo se había convertido en un estudiante y la tierra en un maestro. Se construyó un monumento con los restos de la primera flota mímica. No para glorificar la muerte, sino para recordar a todas las especies lo que puede suceder cuando el odio aprende a pensar. Los humanos lo llamaron el silencio que siguió. Se encuentra en órbita sobre Saturno, no vigilado, sino visitado por todos, incluso los Kabari. Años después, cuando nuevas especies entraron en la galaxia, la historia que escucharon no fue sobre cómo la Tierra fue invadida. Fue sobre cómo la Tierra cambió la guerra al negarse a que la cambiara por completo. Todavía sangraban, todavía luchaban, todavía enterraban a sus muertos. Pero también perdonaban. Y eso fue lo que las estrellas nunca esperaron. Al final, la reina permaneció. No como una gobernante, sino como una guardiana de la memoria. Lleva cada grito, cada sacrificio y cada susurro de misericordia que le puso fin. Transmisión final de Arjun Thakur, comandante de flota, Alianza del Velo de Hierro. Nunca estuvimos destinados a ganar. Estábamos destinados a sobrevivir. Y al sobrevivir,
Les mostramos algo que habían olvidado. Que la rabia es poderosa. Pero la compasión, una vez que aprende a morder, puede salvar incluso a los monstruos.